Que ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, buenos días. Pero muy buenos días, Mario. Alegría escucharte, ¿eh? Igualmente para nosotros, siempre es un gran momento poder charlar con el ingeniero Miguel Ponce, hombre radical, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, a quien le hago la primera pregunta, sostenido en una frase que lanzó ayer Longobardi y que se la multiplicaron por millones de veces. Él dice, a los argentinos se nos viene encima una catástrofe. Y yo pregunto, ¿a los argentinos se nos viene encima una catástrofe, Miguel? A ver, todo es tan relativo, ¿no es cierto? Que uno podría decir, cuando terminó el gobierno anterior, terminamos en una catástrofe, Claro. en la etapa terminal. Cuando llegó la pandemia, dijimos, vamos a una catástrofe. El mundo va a una catástrofe. Acabo de escuchar que Singapur ha caído en este trimestre que ha terminado un 40%, Amigo. que Londres ha caído un 25%, que vamos a tener a nivel Latinoamérica 90 millones más de pobres. Digo, ¿se nos viene una catástrofe o estamos en una catástrofe? Estamos. Eh, Claro, digo, por eso digo que es todo muy relativo. Y me parece que lo importante a lo mejor es, primero, desdramatizar la situación porque el miedo paraliza. ¿Sí? Mm, Si la dramatizamos al extremo para quedarnos inmóvil, mientras que yo lo que creo es que hay que adoptar una actitud proactiva y por de pronto tratar más que de poner la mirada, como lo charlamos contigo la última vez, en el post pandemia, poner la mirada en el durante pandemia, es decir, qué podemos ir haciendo para estar con mejor musculatura para mm, cuando haya pasado la etapa, diríamos, que estaríamos en estos momentos entrando, ¿no es cierto?, de mayor gravedad en términos sanitarios. Y aquí hay una hoja de ruta que le hemos charlado contigo más de una vez. Obviamente, se están dando pasos y estamos al borde de llegar a un acuerdo con los acreedores externos. El sí, segundo punto es cerrar, ¿no es cierto?, con los acreedores internos. En el medio podríamos estar o ya planteando algo que ayer fue reclamado por algunos de los sectores más sensatos de la oposición que hablaron con el presidente de la Nación, que le reclamaron la urgencia de la convocatoria del Consejo Político, Económico y Social para correcto. precisamente elaborar este programa que se dice se está charlando para el post-pandemia. Y yo creo, como lo hablamos contigo, que lo que hagamos en el durante pandemia va a condicionar el post-pandemia. El tercer punto, obviamente, es sentarnos con el Fondo Monetario Internacional. Una vez que tengamos los acuerdos con los acreedores externos y con los acreedores internos, ¿cierto?, los bonistas, los titulares de bonos que están bajo legislación nacional, va a haber que sentarse con el Fondo Monetario. Nosotros tenemos un tema pendiente allí, que es el famoso stand-by, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, que con las actitudes que están adoptando y los criterios que están adoptando todos los organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional, a partir precisamente de la corona crisis. Pero hay que sentarse y definir, ¿no es cierto?, cuál va a ser el relacionamiento que vamos a tener. ¿Se va a un acuerdo de facilidades extendidas? ¿Se plantea en ese marco algún tipo de negociación sobre reformas estructurales? Yo creo que no, que el fondo no está en plantear ni que haya una devolución inmediata de aquellos millones que batieron el récord, ¿no es cierto?, de algún stand-by en toda la historia del Fondo Monetario, Sí. ni está en plantear condicionantes para ahora para facilitarnos el retorno al financiamiento internacional que tanto necesitamos en términos de comercio exterior. Sí. Así que vos, claro, esa es la agenda actual. Es la agenda Es actual. la agenda actual, la agenda que tiene que poner en práctica el propio gobierno nacional, Alberto Fernández. Por Eh, supuesto.
Pero está incluida dentro de esta más amplia que yo te planteo a partir de que se convoque el Consejo Político, Económico y Social, donde obviamente el primer punto, seguramente en los marcos también de visualizar la pospandemia, pero el primer punto es mucho más estructural y no depende de la gravedad de lo que se está viviendo, sino de la necesidad de achicar las situaciones de injusticia que se han vivido aún hasta el presente antes de la pandemia, que es acelerar un planteo de reforma impositiva que levante de manera urgente la presión, hoy más que nunca, ¿no es cierto?, en términos de urgencia, que hay sobre las pymes, sobre la producción, sobre el empleo, sobre el consumo, sobre las exportaciones, y claramente, insisto, ahora más que nunca, esto se vuelque a los sectores que tienen mayor capacidad contributiva, y en esto pongo en un primer punto a lo que ha sido la banca internacional y nacional, ¿no? Claramente que sí. Ahora, ¿no ves también que el gobierno... Yo entiendo lo que dice Alberto Fernández, que bueno, que están esperando resolver el tema de la deuda para hacer el programa. En realidad siempre lo vi exactamente al revés. Vos haces el programa y en el marco del programa, el tema, un tema es la deuda. No es la deuda y después el programa, es el programa y dentro del programa el tema de la deuda. ¿No te parece que está un poco atrasado? Independientemente de que el Consejo Político, Económico y Social se ponga en funcionamiento, todos sabemos que ahí van a confluir con gran riqueza distintas miradas que hasta que logren los consensos y los denominadores comunes va a pasar un tiempo. Pero Argentina necesitaría ya tener un plan, aunque sea de 5 puntos, que el presidente lo dé a conocer para que todos sepamos por dónde marchamos. Vos acabas de dar una clave que es la reforma impositiva, el alivio sobre todos los sectores del trabajo y la producción, y la carga sobre aquellos sectores que han parasitado y especulado de manera tremenda. ¿No te parece que hay un vacío allí de parte de Alberto Fernández? A ver... Lo digo de buena leche, ¿no? Sí, claro. No, yo diría dos elementos. De este tema de la inexistencia del plan se viene hablando desde que asumió. El famoso tema de nos exigen los acreedores que tengamos el plan, etcétera. No podemos tener el plan hasta que no sepamos cuáles van a ser nuestras obligaciones para el pago, etcétera y demás. ¿Qué es lo que había atrás de ese reclamo en ese momento? A ver. Al margen de la sensatez, el hecho de que los amigos acreedores querían saber de dónde iban a surgir los dólares genuinos para enfrentar cualquier repago al que nos comprometiéramos, fuera lo que se firmara en 39, en 50 o en 53 como aparentemente se estaría cerrando, pero lo que ellos querían saber era de dónde iban a salir esos dólares para cualquier cosa a la que nosotros nos comprometiéramos. Y obviamente, con la pandemia, ha quedado en claro de dónde va a salir ese superávit, diríamos, de generación de dólares genuinos para el repago. Obviamente va a salir de ese superávit de la balanza comercial que sin duda aparece a todas luces hoy atado al protagonismo que va a tener la cadena agroindustrial exportadora. Por eso hablamos de que el programa que debiera plantearse el gobierno con mucha urgencia es un programa de salvataje de lo que ha quedado, ¿no es cierto?, en términos productivos, de reducción de daños, digo Vicentín y digo algunas otras cuestiones más que andan dando vuelta, la 70-30 del Banco Central, por ejemplo, evitar ese tipo de daños autoinfligidos y avanzar precisamente en la posibilidad de que esta cadena agroalimentaria exportadora comience a funcionar ya a pleno, porque como lo decimos contigo la última vez, las oportunidades ya están hoy, no hay que esperar el pospandemia, esto podemos hacerlo ahora, por eso me preocupan algunos temas, me preocupa que estemos teniendo un problema en los puertos argentinos, donde por un conflicto interno del gremialismo del SUPA, estemos hoy perdiendo calamares que se tiran o langostinos que se tiran al mar y se echan a perder, o empecemos ya a perjudicar la exportación de los puertos donde salen nuestras exportaciones de cereales.
Y esto, vos fijate lo que es el destino, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con otro tema que a priori no tiene nada que ver. Se ha retirado Canicoba Corral, Sí, un trucho total. sí, ¿Vos te acordás cuál fue la principal? ¿Por qué el macrismo lo defendía tanto? Porque le permitió meter precio al caballo Suárez. Suárez. Hoy estamos heredando este problema en los puertos y afectando nuestra economía real por ese tema pendiente. Obviamente, como en tantos otros arreglos que participó Canicobal, que era un experto en negociar causas por impunidad, y este es uno de los famosos ejemplos de juez de la servilleta. Yo decía hace un rato en otra radio que el juez que está en una servilleta está en todas. Lo único que cambia es el nombre del bar. Queda claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, me parece que importante que no sigamos afectando a la economía real, que es esto de que funcionen nuestros puertos y la logística, con situaciones que tienen que ver con errores, con circunstancias, con elementos que objetivamente hoy no debieran estar sobre la mesa y no debieran estar afectando, insisto, el principal elemento generador de divisas genuinas, que es nuestro comercio exterior y en particular las exportaciones. Pero también se están afectando las importaciones y lo vamos a ver el Día del Niño. Van a faltar juguetes y ya están faltando electrónicos. ¿Por qué? Porque hubo una resolución en su momento, la 7030, que prácticamente paralizó el comercio exterior al impedir que los actores del comercio exterior pudieran acceder al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio. Ahora eso se ha corregido, por supuesto, y estamos corriendo de atrás y acelerando para normalizar aquello que se afectó. Pero digo, me parece la mejor noticia del día, a mi juicio, hoy, es algo que tiene que ver con lo que hablamos contigo y con lo que veníamos metiendo mucho esfuerzo con amigos de Santa Fe, que es el tema Vicentín. Que el presidente haya reconocido que se equivocó y que por lo tanto queda descartada la solución mendocina y solo queda sobre la mesa acelerar y optimizar la solución santafesina, me parece que es un buen ejemplo de que posiblemente el pronóstico de Longobardi puede empezar a relativizarse por lo menos. Bien, bien. ¿Cómo estamos con el tipo de cambio, vos que estás en el comercio exterior? Estamos atrasados, esto es elemental. ¿Por qué? Porque todos los países emergentes han tenido devaluación de su moneda en relación al dólar. Claro. Cada vez que hay situaciones como las que se vive, hay una fuga hacia la calidad, como se denomina técnicamente, que es buscar las reservas de los Estados Unidos en términos de moneda, y muchos, particularmente a nosotros nos afecta que Brasil haya devaluado más que nosotros. Entonces, dentro del curso que hacíamos recién, del curso de ruta, de lo que vamos a ir planteando y visualizando que va a ocurrir en términos del cierre de la deuda, el cierre de la deuda externa primero con lo que está bajo legislación internacional, luego lo que está bajo legislación nacional, y no me extrañaría que el punto siguiente sea un sinceramiento del tipo de cambio que va a empezar por un achicamiento de las brechas. Es muy posible que lo que vayamos viendo sea, si es que no hay una simplificación del mercado cambiario, le hace un dólar comercial y un dólar no comercial, un dólar financiero, que esto sería una de las simplificaciones que andan dando vuelta en la cabeza de varios, por lo menos estaríamos achicando brechas, lo cual implicaría que el dólar oficial nuestro, que es el que marca muchas de los precios internos, ¿no es cierto?, se acerque bastante a lo que es hoy los valores del blue. Yo diría, va a estar en lo que hoy se denomina el dólar celeste, que es el intermedio entre el oficial y el blue. Ajá, ¿que eso ronda los 100 pesos? Eso ronda entre 90 y 100, sí. Claro, ahí va a estar. Ahí va a estar, que sería bastante más lógico, siempre y cuando el proceso inflacionario no vaya deglutiéndose las devaluaciones. Absolutamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego, como vos bien lo decís, es la profundidad del pass-through, es decir, del pase a precios del proceso devaluativo de la moneda. ¿A qué apuesta el gobierno? El gobierno apuesta a que
en la recesión que sigue existiendo por ahora, hasta que no aparezca el programa que reemplace la actual situación, el programa que se ha prometido, ¿no es cierto?, que la recesión impida ese traslado a precios, que ese traslado a precios sea total. ¿Va a ser parcial? Sin duda, inevitablemente va a haber alza de precios. La pregunta es, ¿va a ser similar a lo que la devaluación del peso? No, va a ser menor. Claro. Bueno, está bien. La situación, yo comparto la situación, está bajo control y no tendríamos por qué ir a una catástrofe como se ha anunciado. Lo comparto plenamente. Ahora te hago otra consulta ya más de índole política. El domingo a la noche estaba viendo al jefe de tu partido, el señor Alfredo Cornejo, que no es de mi simpatía, y entonces, le dicen los periodistas, bueno, han sido convocados por el presidente para una reunión mañana. Y él dice, bueno, no vamos a ir. ¿Y por qué no van a ir? Y bueno, porque no ha habido tiempo en la consulta y nosotros le hemos pedido una reunión bilateral al presidente. Al tiempo que esto era la verdad que era insostenible. ¿Por qué? Porque el tiempo era más que suficiente para hacer una reunión virtual de un día para el otro, te alcanza y te sobra el tiempo para organizarla. Pero por otro lado, podés tener una reunión con todos los bloques de la oposición y al mismo tiempo solicitarla una bilateral al presidente. Poco después, el presidente, con hábiles reflejos, dice, bueno, está bien, los voy a recibir a ellos solos. Pero resulta que había menos tiempo todavía, y ahí sí pudieron. En realidad, una cosa que por otra parte le hubiera convenido decir, nosotros somos la principal fuerza de la oposición, y no una oposición por fuera del resto de los bloques de oposición, con lo cual quedamos aislados del resto de los bloques de oposición que se reunieron a solas con el presidente de la Nación. Todo un dislate. ¿Qué opinás vos al respecto? Bueno, primero que tuviste suerte porque vos escuchaste posiblemente el reportaje más suave que le hicieron a Cornejo al respecto. Yo escuché uno peor, que esa misma mañana del lunes, en una radio de las más escuchadas por la mañana, llegó a decir, ¿cómo vamos a ir nosotros a compartir, qué discusión podemos tener constructiva si estamos sentados juntos a los que pretenden la destrucción del capitalismo? Por el bloque del PO, ¿no? Claro, por del caño. O sea, ¿cómo nos vamos a sentar con esos sectores? Una cosa casi macartista, que bueno, la verdad es que yo creo que de Cornejo a esta altura, lo decía recién por una radio de Santa Fe, yo pensé que ustedes, le decía a los santafesinos, nos habían mandado lo que para mí hasta ahora era el peor presidente en la historia de la Unión Cívica Radical, que había sido la etapa Corral. Sí. Y decía, ahora le han salido competencia, porque claramente, a ver, vamos a intentar desdramatizar la situación. A Cornejo en un reportaje vinculado a este tema, que yo creo que estaba más vinculado a aquella terrible declaración que sacó él, Bullrich y de la coalición en relación a lo ocurrido en el asesinato en la Patagonia, sí, ¿no es claro, cierto? Que originó el reproche del presidente ayer. Yo creo que él entró ahí, se dejó llevar de las narices por Patricia Bullrich, por la bolsonarización del PRO y de Patricia Bullrich, se dejó llevar por la nariz porque para él esa salida era funcional. ¿Para qué? Para que se dejara de hablar del tema de la secesión mendocina. Entonces, con ese tema eclipsó el anterior. Claro, cuando le hablan sobre el tema del comunicado, inmediatamente después el periodista, que se ve que estaba hinchado, le dice, pero esto del comunicado, usted, pese a esto, usted continúa con la idea de la secesión mendocina. Y yo no sé si lo dijo en chiste o no, pero dijo, bueno, en realidad lo de la secesión es una de las tantas estupideces que dicen mis vecinos los argentinos. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cornejo dijo eso? Es el chiste que anda dando vueltas. Bueno. si estuviera vivo Castelli, ya lo hubiera mandado a fusilar, ¿no? Claro. Escúchame. No, pero lo que ocurre es que, a ver, para nosotros,
es una vergüenza ajena tener un presidente así. Lo que no podemos entender es cómo la mesa del Comité Nacional, esta es una de las muestras que los partidos no funcionan, y en particular el radicalismo no funciona, no le piden que se corra, que asuma cualquiera de los vicepresidentes hasta que el Tribunal de Ética Partidaria o el Tribunal de Honor no juzgue estos dichos. Yo no me imagino el Partido Laborista inglés presidido por un holandés. No me imagino el Partido Socialista Obrero Español presidido por un italiano. Digo, si él quiere ser extranjero y se siente que Mendoza puede ser otro país, que automáticamente abandone la presidencia de un partido nacional. Esto es el ABC. Entonces, te insisto, me pone muy incómodo tener que hablar porque obviamente uno tiene que interpretarlo desde cómo nos pega distintos a los que tenemos que estar viviendo, ¿no es cierto?, esta cuarentena, y a algunos les pega con actitudes delirantes, ¿no es cierto?, donde lógicamente en esos delirios, como se dice en psicología, siempre hay un núcleo de verdad. Y el núcleo de verdad, que seguramente habría que tratarlo en otro momento, es el debate acerca de la coparticipación y del trato que hay entre el gobierno central, el relacionamiento económico que hay entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. Ahora, ese sería el núcleo de verdad, pero no es el momento, queda claro, ¿no? Claramente. Miguel, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Alegría escucharte, Daniel. No, sobre el tema anterior, nada más que una mención. En realidad, a mí lo que más me preocupa, más allá de los dichos de Cornejo, que coincido con Mario, que tampoco es santo de mi devoción para nada, me parece lamentable, lo que me preocupa es finalmente qué actitud va a tomar la UCR sobre este tema, porque esto es lo más trascendente. Si la UCR realmente repudia y saca del lugar a Cornejo en el que está, bueno, habrá tenido un gesto de salud y un gesto, digamos, de respeto a la patria. Ahora, claro, si esto pasa inadvertido y este hombre sigue siendo presidente del partido, lo que se pone en cuestión es la propia UCR. Sí, claro, nosotros estamos, obviamente, y Mario lo sabe, y lo hemos charlado aquí con ustedes más de una vez, nosotros estamos en la construcción de esta corriente nacional mayoritaria a esta altura. Ya podríamos, si hubiera elecciones, demostrarlo, que es el radicalismo auténtico, donde obviamente plantearíamos que no solo los Cornejos no puedan tener espacio dentro de la conducción del radicalismo, sino muchos otros que están en fila en estos momentos, ¿no es cierto? Es obvio, pero me parece que las exigencias las tenemos que hacer desde los cuerpos orgánicos, y el presidente de la Convención Nacional ha dicho explícitamente su repudio a esto de Cornejo, y por supuesto como poder partidario de una u otra manera está reclamando que precisamente puedan hacer funcionar el partido para que medidas como estas o como otras que deberíamos estar adoptando puedan ser adoptadas. Para eso necesitamos que funcione el partido, y yo creo que esto de la pandemia, pero particularmente la cuarentena, les ha venido muy bien a muchos para prorrogar mandatos por un lado, pero para impedir que funcionen los organismos institucionales que permitieran rectificar groserías como las que estamos padeciendo, ¿no? Sí, hay otra contradicción que la señalo, pero la dejo ahí, que no se puede ser diputado de una nación de la cual no se quiere formar parte, es decir, total acuerdo. Sos diputado nacional, sos diputado de la nación, y cuando votás para todo el pueblo de la nación. Cuando votás una ley, no es para Mendoza, es para toda la nación. Total acuerdo. Entonces hay una contradicción flagrante, pero dejemos eso de lado. La última pregunta que te hago, Miguel. Por favor. Aquí yo creo que digamos que al arcoíris del sistema político argentino le están faltando algunos colores, o en todo caso esos colores están tan tenues que virtualmente son invisibles para el ojo del pueblo. Y hay colores que están claros. Uno es el del gobierno, el Frente de Todos, otro es el de Juntos por el Cambio, pero acá hay todo un espacio de gente que no está quedando satisfecha con estos dos colores nada más, que tampoco se corre tanto a la izquierda como para acompañar al FIT,
ni tanto a la derecha como para acompañar a algunos bolsonaristas que están pululando en la política argentina, que, bueno, tiene unos cuantos. Ese color, la UCR puede jugar un rol importante en la constitución de ese espacio, pero si la UCR no resuelve la situación con el PRO, el privilegiar la alianza con el PRO a la identidad, ser oposición a un gobierno que no ha definido un programa claro, por tanto tampoco claramente puede ser opositor, me parece a mí que no le queda todo el tiempo del mundo para poder asumir un rol distinto. Y yo confío en ustedes, digamos, que son el radicalismo auténtico, para que logren esa dirección y saquen al partido de ese lugar. Pero lógicamente que yo soy un extraño. ¿Qué me podés decir? Porque eso no da para tanto tiempo más. Mario, me circunscribo simplemente a la última declaración que fue muy publicitada del presidente de la Convención Nacional. El presidente de la Convención Nacional, con la excusa o por motivos de ese famoso comunicado de los tres partidos, o de las cúpulas de los tres partidos, hizo el análisis tanto del tema Mendoza como del tema de la coalición. Es decir, él dice que Cornejo y el radicalismo que permanece o dice permanecer en una alianza como Juntos por el Cambio, está tergiversando y violando la resolución de la propia convención, que dijo que Juntos para el Cambio era una alianza electoral y por lo tanto vencía en el momento que se sacaba el último voto de la urna en la elección que generó el fracaso del proceso reeleccionista de Mauricio Macri. Por lo tanto, para muchos de nosotros, Juntos por el Cambio es una entelequia que solamente puede estar teniendo esta vigencia por el hecho de que no se reúnen los partidos, no se reúnen las instancias orgánicas y por lo tanto, a partir de esta situación de la crisis, ¿no es cierto?, se imposibilita o le da excusas formales a los partidos para que mantengan congeladas situaciones que a esta altura la gente, por supuesto, no piensa que estén congeladas. Pero desde la perspectiva nuestra es absolutamente un tema vencido y terminado. Yo lo había dicho en la última convención, cuando todavía Juntos por el Cambio no existía y dijimos cambiemos, ya fue. Pero después, cuando se aprueba en esa convención el armado de Juntos por el Cambio, esto era exclusivamente para la elección. Ya han pasado 7 meses desde que está el nuevo gobierno y 9 meses desde la elección pasada. Por lo tanto, para nosotros no tiene razón de ser la presencia junto a Juntos por el Cambio, vaya sea la redundancia, junto al PRO, menos con este PRO presidido por, insisto, el proceso de derechización y bolsonarización de Patricia Bullrich, Pichetto, etcétera, etcétera. No tenemos nada que hacer ahí y tenemos lógicamente que buscar los mecanismos, como nos enseñó Alfonsín, para no solo por adentro del partido, sino esencialmente por fuera del partido, ir convirtiendo con todos aquellos que levantan pensamientos progresistas, como los que entendemos nosotros representamos en el espectro político nacional, para ir acumulando fuerzas precisamente para que esos colores que vos ves diluidos comiencen a brillar un poco más claramente, ¿no? Muy bien, Miguel, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos. Ayer Julio Bárbaro habló muy bien de vos, así que te lo comento nada más para que lo sepas. Y no, y además le reitero la mirada que él tiene sobre mí, la reitero sobre él, ¿no? Para mí es una de las mentes y de los militantes más lúcidos que todavía nos quedan de la vieja época, ¿no? Chao. De lo nacional, muy bien. Fuerte abrazo. Chao, Mario. Chao, Miguel.